Tratado Elemental de Derecho Romano por Eugene Petit, página 4. Prólogo a la edición española. Este libro de texto ha tenido entre sus similares una rara fortuna, como lo cohonestan sus múltiples ediciones en un breve periodo. Su adopción en nuestra Facultad de Derecho es coetánea de una mudanza radical en los programas de enseñanza del derecho romano. Este curso, que se limitaba a explicar el derecho en la época de Justiniano, esto es, terminado el periodo de su evolución, encarado de golpe en sus formas perfectas, de ahí el nombre de curso de institutas, curso de pandectas, que ostentaban los clásicos manuales. Se estudió luego como un derecho histórico, siguiéndole en las varias fases de su desarrollo, en un periodo 13 veces secular, en que las más variadas civilizaciones se mezclaron y colaboraron armónicamente para que el derecho de Roma, en sus comienzos estrecho y excluyente, adquiriera luego el vigor de un derecho universal, cuyos efectos aún duran y perdurarán, no cabe duda, en el derecho de las civilizaciones modernas. Es verdad que después de la redacción del actual Código Civil alemán, el derecho romano desapareció como legislación vigente. No es, con todo, un derecho muerto. Trocóse sencillamente en un derecho histórico, consagrado por los tiempos, que permanece como fuente del derecho actual. En este mismo código precitado, cuyas alabanzas entonan los modernos civilistas, librada la batalla entre el Pandenrecht y el Geschäftsprivatrecht, no está probado que este último triunfara en la contienda. Y porque es un derecho histórico, requiere ser estudiado con un criterio histórico antes que dogmático. Es lo que aconteció en Francia después de la codificación de 1804, cuando el estudio exegético de las compilaciones de Justiniano se convirtió paulatinamente, sin reforma oficial, por la sola iniciativa de los profesores, en un curso de historia de la legislación romana. Pero esta nueva metodología, antes que debilitar, vigorizó el estudio del derecho romano. La propia literatura jurídica moderna pareció colaborar en esta feliz iniciativa de rejuvenecer las instituciones de Roma, aplicándoles el espíritu crítico y sagaz de los nuevos tiempos y mediante el aporte de abundantísimo material de estudio que hizo posible una más grande penetración y hondo conocimiento de las pasadas civilizaciones. Y estas experiencias del pasado, contempladas a la luz de la ciencia moderna, serán, a la vez que mejor comprendidas, eficacísimas para sustentar las nuevas construcciones del derecho. Así lo comprendió el genio luminoso de Rodolfo Bjerregaard, cuando, en la introducción de su historia de desenvolvimiento del derecho romano, señalaba el método que habría de renomar los estudios históricos. Y porque este opúsculo, que dejó truncado la muerte de su autor, es menos leído que otras acabadas y clásicas producciones suyas, yo quiero recordar aquí algunas de sus ideas fundamentales. La ciencia histórica, nos dice, permanecería estacionaria si los historiadores
no se sucedieran los unos a los otros, aportando sin cesar nuevas concepciones. Pero ella progresa. La historia romana se presenta en nuestros días con una fisonomía diferente de aquella del último siglo. La Revolución Francesa se comprende ahora de manera muy distinta de cómo se entendía hace 50 años. La razón está en que nuevas fuentes fueron descubiertas y, además, porque el pensamiento ha experimentado una evolución. Cada época tiene una concepción diferente y el pasado toma, por tal manera, una fisonomía siempre nueva. En el curso universal de las cosas, la luz de lo nuevo se refleja sobre el pasado. Tan solo hoy día comprendemos muchas cosas que pertenecen a una antigüedad envuelta en la mortaja de los siglos desaparecidos. En las nuevas fuentes descubiertas y, sobre todo, en la evolución del pensamiento Fia y Hering, el progreso de las ciencias históricas. Pero así como el presente se refleja sobre el pasado, este vierte su claridad en el sendero por donde ascienden las civilizaciones modernas. Una última conquista de la ciencia. El hallazgo siempre creciente de los papiros del Egipto romano es fuente inagotable de renovadas enseñanzas en el campo del derecho. Instituciones loadas por nuevas en la doctrina y que luchan para imponerse en la codificación de los pueblos más adelantados, aparecen constituidas en las ruinas venerables de épocas pretéritas. Estas instituciones resurgen a la vida por obra de los hombres doctos que confunden en un mismo sentimiento su fervor por la ciencia nueva y el amor de las cosas pasadas. De otro modo, sin una vasta preparación para acercarse a ellas y comprenderlas, permanecerían mudas e incomunicables. Esta virtud renovadora alcanzó al derecho romano en muchas de sus instituciones. Para remozar algunas que parecían gastadas, bastó que se volviera a las fuentes del derecho romano no contaminadas por la obra de glosadores e intérpretes que se apartaron de ellas y fundaron caprichosas doctrinas. Excedería los límites de este prólogo el abundar en las pruebas de mi acerto, pero ha de bastar para convencer un ejemplo que bien pudiera considerarse clásico. Raimundo Saleiles, profesor que fue de la Universidad de París y uno de sus últimos grandes maestros, ha renovado el estudio de la personalidad jurídica, abrevándose en las fuentes originales del derecho romano. Profundo conocedor de este derecho, si bien modestamente declara que no es romanista de profesión, explora la historia de aquellos institutos para mostrarlos cómo fueron y cómo deben ser, no ficciones, sino realidades jurídicas capaces de ser sujetos de derecho y del mismo modo que el propio individuo. Y he aquí cómo sintetiza este autor, que vivifica la sabiduría clásica con alerta espíritu moderno, el gran beneficio que en esta materia se debe al derecho romano. Él ha aclimatado, nos dice, en el mundo la idea de que todos los organismos constituidos para funcionar en el terreno del derecho eran realidades jurídicas capaces de ser sujetos de derecho como el mismo individuo. Y sin pretender plegar todos estos organismos dentro de un mismo molde constructivo, admitió toda la diversidad de constituciones que presentaba el mundo de los hechos y de las realidades, desde la personalidad puramente corporativa de la asociación hasta la personalidad
de pura afectación de las fundaciones. Han sido los hechos los que han adaptado el derecho a su medida, lejos de pensar que el derecho, a la manera de un lecho de Procusto, los haya reducido a la abstracción de sus sistemas. Estamos en plena corriente de vida, y el derecho acepta las creaciones sucesivas. Me detengo en este único ejemplo que he escogido para fundar mis razones. Pero yo no sé que haya una sola obra de la literatura jurídica moderna que pudiera citarse en contrario. El propio estudio del mismo autor acerca de la posesión, el erudito tratado sobre igual asunto de Jorge Cornil, obra modernísima y juzgada como clásica, las pandectas de Michel, realzadas por las notas de sus doctos traductores italianos, las propias de Edinburgh, las de todos los pandectistas alemanes, magníficos en número y en doctrina, prepararon la levadura con que se amasan las nuevas construcciones jurídicas. A los textos del aula llegó la savia renovadora. Verdaderos maestros en esta rama de los estudios docentes en las grandes universidades europeas escribieron para sus alumnos manuales que compendiaban en forma clara y sencilla, por veces sugerente, lo más selecto de su doctrina. A este género pertenecen el manual de Federico Girard, profesor de la Universidad de París, texto traducido a varias lenguas europeas, y el de Eduardo Cook, profesor en la misma universidad, que han puesto al alcance de la juventud estudiosa el resultado de las últimas investigaciones de la ciencia romanista. Este último, en edición reciente, abandonando el método que antes adoptara, de estudiar la historia de las instituciones jurídicas de Roma en cada uno de los tres periodos del derecho, antiguo, clásico y del Bajo Imperio, ha preferido exponer el desarrollo de cada una de las instituciones sin solución de continuidad. A través de cada uno de esos tres periodos, poniendo ante los ojos del estudiante el cuadro por entero. De menos volumen es el manual de Jorge Cornil, profesor en la Universidad de Bruselas, en cuya arquitectura adoptara la primera manera de Cook, obra de líneas clásicas que su autor ha querido encerrar en los límites de un aperco historique somaire, pero de los que desborda a veces un rico caudal de hechos y de ideas que abren nuevos horizontes a la meditación y el estudio. No pretendo agotar la lista de todos los manuales modernos conocidos y usados en las escuelas de derecho de Europa y de América. No quiero, con todo, dejar de mencionar algunos de ellos, como el de Rodolfo Somm, profesor de la Universidad de Leipzig, modelo de claridad y de sana doctrina, pero que peca, conviene decirlo, en su descuidada traducción española. Así también he de enunciar los múltiples textos aparecidos en Italia durante estos últimos tiempos, todos ellos encausados en la corriente moderna, de maestros que han dado al estudio de un derecho clásico en su tierra los frutos más jugosos de su honda erudición y de su claro talento. Los manuales de Contardo Ferrini, de Pedro Bonfante, de Juan Paccioni, de Silvio Perosi, de Emilio Costa, de Vittorio Scialoja, tienen para nosotros el atractivo de estar escritos en una lengua tan cercana de la nuestra que sólo rara vez se creyó oportuno presentarlos en una traducción española, como aconteció con el manual de don Felipe Serafini, traducido y con referencias al derecho español por el doctor Juan de Dios Trías.
De estos manuales, quizá ninguno se ha difundido tanto en las escuelas de América como el manual de Eugenio Petit, cuya traducción española, confiada a un distinguido profesor de la Universidad de Valladolid, aparece ahora esmeradamente editada por la importante casa editorial Saturnino Calleja S.A., que tantas obras de valía nacionales y extranjeras ha incorporado al acervo y a rico de la moderna bibliografía de España. Este texto difícilmente podría ser superado en el mérito de adaptarse perfectamente a la enseñanza del derecho romano, en el lugar que de antiguo le asignaron todas las escuelas de derecho, esto es, en los primeros años del plan de estudios. El propio autor, en las primeras ediciones de esta obra, manifestaba su propósito de escribir para los estudiantes que prepararan su licenciatura una exposición metódica y suficientemente desarrollada de los principios generales de la legislación romana, contemplada sobre todo en sus sucesivas transformaciones, e indicaba como rasgos característicos de este tratado la sobriedad y claridad en la exposición. Estos propósitos fueron cumplidos en todas sus partes, sin mengua de una discreta erudición, cuando la importancia de la materia lo requiere y que muestra en nuestro autor la solidez de su doctrina. De menos extensión que otros trabajos que gozan justamente de renombre, contiene este, en su sobriedad, riqueza de material como los mejores. Aventaja a los demás en cuanto puede satisfacer las exigencias de todo programa de estudios, porque no deja en la sombra ningún punto de importancia. Si la propia índole de la obra aconseja a su autor que sea parco y evite tratar de intrincados problemas inaccesibles a los principiantes, mediante llamadas a los textos originales y citas diestramente escogidas, estimula, enciende la pasión del estudioso para más serias investigaciones. Bienvenida sea, pues, esta traducción. Ella facilitará a los estudiantes de España y de América un claro y ordenado conocimiento de la historia de las instituciones jurídicas de la Roma clásica. A pesar de la divulgación de la lengua francesa en el mundo entero, creándose cátedras para su enseñanza en los propios institutos que preparan el ingreso a los estudios universitarios, conviene considerar que los textos científicos redactados en lengua extranjera presentan a la mayoría de los estudiantes serias dificultades para su buena inteligencia, que frecuentemente les es necesario desentrañar de giros idiomáticos a los que no están avesados. Y porque la traducción no es simple traslación idiomática, sino una fiel interpretación del texto. Tan solo un maestro en el asunto puede abordar con eficacia esta, por veces, espinosa tarea. En ella sobresalen los profesores universitarios de Italia, cuyas traducciones, especialmente del alemán, son verdaderas obras maestras, enriquecidas algunas por copiosísimas notas, y de las que son claro ejemplo las pandectas de Winchell, en las que colaboraron los mejores romanistas. Igual elogio puede tributarse a la traducción del sistema del derecho romano actual, de Federico Carlos de Savigny, emprendida por Vittorio Scialoja, profesor de Derecho Romano en la Universidad de Roma, y tantas otras que fueron vehículo de intensísimo intercambio espiritual. En el prefacio de dicha traducción escribe su autor esta advertencia, que convendría tuvieran presente cuantos intentan trabajos semejantes. Es necesario, dice,
que quien lea la versión de un libro científico encuentra en ella todo cuanto habría de encontrar en el original. Ninguna cosa de menos y ninguna de más. El traductor debe permanecer enteramente fiel al pensamiento del autor, sin descuidar un solo matiz, esmerándose en exponer con claridad cuanto en el original está claramente expresado. Trasladar, asimismo, cuando se insinúa en la frase una sombra de vacilación o de duda. Por estas razones merece una buena y confiada acogida esta versión de un maestro de derecho romano. Haya asimismo plácemes para los editores que han puesto en tan hábiles manos la realización de su obra de cultura. Hay que confesar que no todas las traducciones españolas de obras científicas fueron, hasta ahora, objeto de tan loable diligencia. Termino formulando un voto. Pueda este libro avivar en el corazón de la juventud de España y de Hispanoamérica el amor por el estudio del derecho romano, el más fuerte eslabón de nuestra cultura latina. Doctor José María Ricci, catedrático de Derecho Romano en las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Buenos Aires, 12 de noviembre de 1924. Página 8.